A esta hora ya estamos en contacto, como es habitual los días sábados, con el doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista habitual en RCR. Mi estimado doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. La semana pasada conversábamos con usted, ya usted un poco apuntaba, ¿no? Antes de conversar naturalmente sobre el tema de la ley del cáncer, ¿no? Donde usted señala que hay una serie de falencias, usted la semana pasada apuntaba que hay una desaceleración, ¿no? En el tema de la vacunación, ¿no? Y que además el gobierno, ¿no? Estaba siguiendo la misma matriz, la misma línea, ¿no? De su antecesor, en este caso Francisco Sagasti, ¿no? Y en efecto, esta semana hemos visto que el ritmo de vacunación ha bajado, ¿no? La justificación que ha dado el ministro Hernando Ceballos es que están llegando recién las vacunas. En efecto, anteayer llegó un lote, tenemos entendido que hoy está llegando otro lote de Sinopharm, ¿no? Pero la sensación en la opinión pública, en la colectividad, es que hemos bajado el ritmo, ¿no? Usted conoce el tema, maneja muy bien cómo se van manejando estos criterios, ¿no? ¿Cuál es el balance, el análisis que tiene, por lo menos en estos días de transición del nuevo gobierno, ¿no? Creo que el ministro de Salud se ha enfrentado a las falencias que ya él mismo había criticado a la gestión del exministro Ugarte. Por eso es que en determinado momento me parecía incomprensible que el ministro actual de Salud le dé tantas loas al exministro de Salud, Óscar Ugarte. Y esta falencia, por más que se quiera dorar la píldora, como se dice, para explicar por qué ha habido esta falencia de vacunas en esta semana, es obvio que esto se debe a que el gobierno anterior se ha preocupado en vacunas para su gestión y luego ha dejado compromisos o pagos para la siguiente, pero que no han podido fiscalizar en modo adecuado. El riesgo que ha asumido el ministro Ceballos, que fue denominado el doctor pésimo por parte del doctor Óscar Ugarte, es que precisamente eso, porque era incrédulo al número de vacunas que le dejaba para su gestión. O sea que ahora resulta que don Pésimo tenía razón, aunque el don Pésimo se había ya retractado. Pero ahora lo que sucede es que continúa con los mismos funcionarios. El día de hoy ha salido en el peruano la designación de un asesor nuevo, ¿no? Porque todos los demás son los mismos que tuvo el exministro Óscar Ugarte con los directores generales y todo, y eso, como es natural, complica que se pueda cambiar la estrategia nacional de vacunaciones. Como yo he señalado, el Plan Nacional de Vacunación tiene que ser modificado irreversiblemente, porque tal como está diseñado, no vamos a lograr la meta para el año 2021 y menos, y vamos a seguir trabajando en lo mismo en el año 2022 y con las mismas condiciones. Pero hay algo más que es interesante. El día de hoy ha salido también el peruano un decreto supremo que transfiere la unidad ejecutora de creación de las redes integrales de salud del PRONIS, que es una unidad del MINSA, al propio MINSA. Entonces ahora ya el propio la sede central del Ministerio de Salud se hará cargo de gastar los 1.000 millones de soles que se tienen por convenio con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Reconstrucción, por 1.000 millones para poder conformar las redes integrales de salud en todo el territorio nacional. ¿Por qué es importante la conformación de redes integrales de salud? Porque es la única forma de generar dos escenarios favorables. Uno es fortalecer el primer nivel de atención, los centros y puestos de salud, y dos, la articulación con la comunidad de una forma no politizada, de una forma técnica, para poder buscar que se plasme lo que muchas veces hemos señalado nosotros,
el enfoque comunitario. Sin embargo, para lograr ese objetivo no solamente basta transferir el dinero para que lo maneje directamente el Ministerio de Salud, o sea, el propio ministro, sino también modificar las normas de conformación de redes, porque ahí en estas normas se han generado una serie de cuellos de botella que distorsionan el objetivo en la creación de redes integradas y solamente lo dejan en el nivel curativo y alejado de la comunidad. Estos temas pendientes que he señalado, el ministro parece ser que en modo muy tímido, con la designación de un funcionario de confianza, aunque vamos a ver luego qué cuestionamientos obtiene la prensa de él, y luego con la adscripción de la unidad ejecutora de creación de redes al MINSA, es que el gobierno recién parece atisbar que él es una nueva gestión y tiene que modificar su accionar. Creo, sin embargo, que hay mucha desazón en la población por el incumplimiento de la vacunación. Y esto, por más explicaciones que hayan dado, creo que la desazón está pendiente. Ahora, doctor Cuba, este es un hecho que también pasó con la gestión de Francisco Sagasti, ¿no? Cuando asumió, Francisco Sagasti se le criticó no haber informado, dado a conocer a la opinión pública, a la población, cómo recibía la situación del COVID-19, ¿no? Y parece ser que en este caso está ocurriendo lo propio, ¿no? Simplemente han sido enunciados mediáticos, saludos de ambos lados, ¿no? Pero no hemos tenido una situación real, cómo se está recibiendo. Y en el caso de la vacunación, este es un tema mucho más todavía visible, ¿no? Porque siempre se anunció que llegaban millones y millones de vacunas, ¿no? Y que se cumplía un cronograma. Y a ciencia cierta sabemos que eso no se está registrando, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que hay una pauta de la Contraloría General de la República para la transferencia de cargos. Hay una comisión que recibe y otra comisión que entrega los cargos cuando se hace la transferencia gubernamental. Pero en esta situación especial, como los funcionarios que se han quedado son los mismos, entonces esto prácticamente es una formalidad. El que entrega y recibe eran los mismos, los estaban en el mismo mostrador, en los dos lados del mostrador. Y por eso era muy importante lo que usted señala, que el ministro salga y diga, señores, así encuentro el Ministerio de Salud, porque los únicos que no eran los mismos eran los ministros, porque los demás funcionarios estaban ocupando los dos lados del mostrador en la entrega y recibo de cargo, que son los mismos funcionarios. Yo creo que eso al margen del informe que han hecho a la Contraloría y los formatos que han llenado para los informes de estas comisiones, creo que el Ministerio debió dar una conferencia de prensa y señalar en qué se encuentra el Ministerio y a dónde apunta. ¿Por qué le pregunto eso, no? Porque en el momento quizá no hay una preocupación manifiesta, ¿no? Pero ahora que ya vamos a ingresar al ciclo de vacunación, ¿no? Al rango de vacunación el rango de entre 20 a 40 años o 20 a 35 años, la situación es mucho mayor por el universo de personas. Pero adicionalmente tenemos en ciernes, muchos ya adelantan que estamos frente a un tercer rebrote, otros lo llaman una tercera ola. Sea lo que fuere, tenemos una situación que llama la preocupación, ¿no? Entonces ahí la gran pregunta que se va a hacer, ¿cómo va a actuar el gobierno en esa situación? No tenemos el elemento de contención principal que se constituye la vacuna en estos momentos, ¿no? Entonces, si es que no informamos, probablemente esto puede derivar en lo que siempre se criticó, ¿no? El manejo político de una pandemia. Aquí hay tres aspectos que es importante señalar a partir del anuncio que hizo el ministro de Salud de que a fines de septiembre habrá una tercera ola. El primer aspecto, ¿cómo es posible que nos diga que a partir de septiembre va a haber una tercera ola que incluso va a tener 115,000 muertos, podría tener hasta 115,000 muertos, si es que no nos puede confirmar la variante Delta? ¿Cuál es la situación de la variante Delta en el Perú?
y que además solo nos ha dado hasta esta semana 80 casos de variante Delta. Y por otro lado, los resultados que toman de laboratorio para entregar si es que hay o no variante Delta, es decir, los resultados de la vigilancia genómica, demoran hasta 30 días. Hay gente que le han tomado la muestra y espera 30 días para que digan, oiga, usted está con variante Delta. Mire usted el periodo enorme de ventana que tiene esa posibilidad de difundirse más la variante Delta. Sin embargo, entonces, con una variante Delta, que es muy poca en el Perú, o que no es suficientemente buscada y por lo tanto es poca, ¿no? ¿Cómo se va a presentar la tercera ola? Porque en otros países la tercera ola se presenta con la variante Delta. El segundo tema, si yo planteo que va a haber una variante Delta, debo modificar mi programación de vacunación en el país. ¿Por qué? Porque para yo evitar una tercera ola, ya no puedo seguir vacunando con el esquema que tenía, con la lógica de las edades. Si no, tengo que pasar a una vacunación por territorio, a todas las edades y a toda la población. Me explico. Si tú vacunas con a 80 años para arriba, ese señor de 80 años va a vivir en su hogar. Y en el hogar hay gente que es menor y que se puede contagiar. Y la vacuna no impide el contagio, no impide la infección, solo enfermedad grave. Por lo tanto, no he dado ninguna solución a la pandemia. Lo único que he hecho es proteger a unos ciudadanos, pero no doy solución a la transmisión de la pandemia. Para dar solución a la pandemia necesito ir a vacunar a toda la familia para evitar el contagio dentro de la familia. Y eso ocurre también con los distritos del país, que debería ir al enfoque territorial. Ese cambio de estrategia es muy importante. Por ejemplo, si nosotros lográramos vacunar a toda la población desde los 18 años para arriba, a todos, sin ninguna discriminación, sin ni problema de edades, lo que vas es a conseguir una inmunidad de rebaño más rápida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que seleccionar territorios que están más afectados o territorios que están en riesgo y de una vez dar una vacunación masiva en esa zona. Pero para lograr ese objetivo, necesitas cambiar la lógica de los funcionarios del Ministerio de Salud y cambiar la lógica de selección de vacunas, porque tienes que tener unas vacunas adecuadas para lograr ese objetivo. Y el tercer tema que quiero señalar es, si no tengo certeza en la tercera ola porque no tengo un buen estudio de la variante Delta, si no he cambiado mi esquema de vacunación y sigo vacunando con la misma lógica equivocada que me dejó el ministro anterior, y planteo que todas las opciones están abiertas para luchar con la pandemia, es que nos pretenden encerrar de nuevo en una cuarentena. Es decir, si no hago el uno y no hago los 2 puntos que le he señalado, lo obvio es que la solución va a ser una cuarentena. Y yo creo que eso sería un desastre para el país, sería el fracaso de este Ministerio de Salud y del gobierno de no haber enfrentado adecuadamente y haber precauciones para enfrentar esta tercera ola. Ojalá que se logren subsanar estos temas, ¿no? Porque de por medio van a estar vidas humanas, ¿no? Ese es un tema bastante delicado, ¿no? Yo quisiera que el ministro de Salud nos aclare esos 3 puntos. Primero, ¿cómo va a fortalecer la vigilancia genómica para la variante Delta? Segundo, ¿cuáles van a ser los cambios que va a hacer en la Programación Nacional de Vacunaciones para avanzar más rápido en la inmunidad de rebaño? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de selección de vacunas idóneas que se adapten a la realidad nacional y que no requieran tanta innovación tecnológica que nos impida vacunar masivamente? Y cuarto, que nos diga, señores, ¿nos va a meter en cuarentena o no? Porque yo creo que ya la población no quiere cuarentenas. El propio presidente de la República en campaña se hallaba, no más encierro, decía. Así que yo espero que cumpla su palabra y que haga todo lo posible el Ministerio de Salud para que no lleguemos a esas circunstancias. Bien, hablemos de otro tema que esta semana usted también ha escrito, ¿no? En el Montonero, ¿no? Se ha publicado la ley del cáncer, ¿no? Usted ha dicho que hay un conjunto de falencias. Nos quedan los últimos 4 minutos. Me gustaría que nos desarrolle cuáles son los vacíos, qué aspectos ha visto usted. Mire, uno de los problemas fundamentales que hay en el país
para enfrentar el cáncer es que se detecta tarde, cuando ya está el estadio avanzado, y los pacientes ya reciben curaciones caras y que tienen poco éxito y los pacientes fallecen. La idea es crear un sistema nacional de lucha contra el cáncer que involucre a todos los actores, desde los establecimientos de salud del primer nivel de atención, los centros y puestos de salud, los gobiernos regionales, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer con sus institutos regionales. Todas las instituciones se junten para crear el Sistema Nacional del Cáncer. Y aquí hay cáncer que son prevenibles. Ejemplo, hay cáncer que son infectocontagiosos. Ejemplo, como el caso del cáncer de cuello uterino, que ahora está demostrado que tiene una relación directa con el papilomavirus. O hay el cáncer que es gástrico, como es el caso por el Helicobacter pylori, por el agua potable. Yo tengo una serie de mecanismos entonces de detectar, de evitar que se produzcan cánceres infectocontagiosos o cánceres que son por nosas contaminantes. Si tengo esas certezas, lo que necesitamos es trabajar mecanismos de prevención en el primer nivel de atención para evitar este cáncer. Pero para eso necesitamos a nivel nacional, en todo el territorio, crear estos mecanismos. Esta ley del cáncer que han dado no aborda esos temas. Lo único que hace es decir a los señores, señor, si usted tiene un seguro privado, ¿no es cierto? Y su seguro privado tiene una cobertura que no le cubre el tratamiento, no le alcanza para curar cáncer, el Seguro Integral de Salud, en modo obligatorio, lo afilia usted al CIS y el CIS correrá con sus gastos. Pero como el CIS es una institución que solo da dinero, es fondos, ¿qué va a pasar? El paciente se va a seguir atendiendo en el sector privado y el CIS va a seguir pagando. En otras palabras, lo que hace es resolver el problema de los seguros privados. Es decir, señor de seguros privados, venda usted sus pólizas, no interesa la cobertura que usted va a ofrecer porque finalmente, sea como sea, ese paciente va a estar cubierto porque el CIS, que es de todos los peruanos, va a asegurar el pago de ese paciente. Esa intermediación financiera que se crea podría ser innecesaria, porque finalmente si al final el CIS va a terminar pagando todos los cánceres, ¿para qué tengo seguros privados? Ese es un primer tema que creo que va a necesitar una fiscalización adecuada por parte de las autoridades de su salud, del Ministerio de Salud, de la Contraloría, para ver cómo venden esas pólizas de seguro, hasta cuánto es la cobertura y finalmente cuando sobre que el paciente haya consumido esa cobertura, sea pasado al Seguro Integral de Salud. Ese es un primer tema. El segundo tema que creo que es importante señalar es que al crear una red a cargo del Instituto Nacional del Cáncer, del INEN, una red solo del cáncer, generas una duplicidad adicional de estrategias. En lugar de crear el sistema que hablamos, lo que haces es multiplicas la división y creas lo que se llama, nosotros llamamos en salud, aumentas la fragmentación y la segmentación de las instituciones que dan atención. Y por eso, y en el fondo lo que has creado es un nuevo Ministerio de Salud, o sea, un ente paralelo pero dedicado al cáncer. Y no logras lo que es la conjunción de esfuerzos en el nivel local. Creo que esta norma, en estos aspectos, va a tener mucha controversia, porque cuando se vayan a los reglamentos, se va a señalar las serias controversias que hay para definir las acciones del Ministerio de Salud, de las sanidades militares, de la Policía Nacional y del propio Instituto Nacional del Cáncer. Creo que esta norma va a necesitar ser acotada, corregida, para evitar que ocurran estos problemas en la lucha contra el cáncer. Porque finalmente, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los pacientes. Finalmente, ¿quiénes van a ser perjudicados? Aquellos ciudadanos que tienen que acudir a los establecimientos con sufrimiento. Yo creo que estas cosas deben corregirse. Yo esperaba que el gobierno observe la norma, pero he visto que la ha promulgado con entusiasmo, es más, ha publicitado como un gran logro. Yo creo que eso
deberían echarle un ojito al Ministerio de Salud, porque el cáncer existe, es dramático y afecta a muchos peruanos. Doctor Jero de Cuba García, como siempre, muy agradecido por esta comunicación sabatina a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco, buen fin de semana, muy amable.